Welcome to la Zona Colonial in Santo Domingo, where history and modern life blend seamlessly. Today, we're going to walk you through the cobblestone streets, the vibrant architecture, and talk to one of the locals who's going to give you an inside scoop on all the places to eat, visit, museums, things to do with kids, and much more. This is Maracas, a super cool restaurant with a beautiful decoration. Also, the food is super variada, o sea, hay cosa típica como también cosa mediterránea, así. Pero la decoración es de arquitecto dominicano. Ahí hay un mosaico de un artista muy famoso que se llama Willy Gómez, bello. Sígalo, Will Gómez. Y nada, vengan aquí, muy bello. Si ven, es como Art Deco por fuera, pero por dentro it's huge. It's a surprise. You usually need reservations in order to eat. Make sure to call ahead. This is a great place to come here en la Zona Colonial. La zona está pasando por unos procesos ahora de remozamiento. Todo eso es porque están restaurando las calles para embellecer, para enaltecer nuestra ciudad colonial, ya que es el primer asentamiento europeo en América. O sea, the new world. So this is la Casona place to have wedding venues like Jonathan's wedding. This is actually an extension of where we're going to have the event next Saturday. La Casona, that's where I got married. Mira, eso es la Castilla. That's a luxury residence, super cool. Este es el Museo de la Porcelana. Entonces vamos a entrar para que ustedes vean. Tiene muchísimo tiempo, era una colección privada de una doña. Y miren, es arquitectura mudéjar, o sea, es árabe. Y esta es una de las colecciones más grandes de cerámica y de porcelana que hay en the Dior. También, it's a private museum called Museo Fernando Peña Defillo. It's in honor to this artist, es de su familia, pero también hacen exposiciones de artistas. Miren, es gratis también. Este museo es gratis, sí. Este museo es free. Aquí es que hacen las exposiciones buenas, que hacen exposiciones artistas, pero esta es la colección permanente de Fernando Peña Defillo, que fue un artista muy reconocido. Es una casa en sí, el museo, pero aquí podemos ver un poco de las piezas, de los espacios. Tiene mucha área verde también. Tiene este patio. Y también, no sé si quieran ver esta parte, pero... This is awesome. Si tú te pones un poquito aquí, es como un house también, como una casa. Obvio, esto llama private, de la gente que se encarga del museo. He was a very famous Dominican artist, Fernando Peña Defillo. Wow. Un maestro en la pintura dominicana. So this is the private collection, pero del museo, esto es permanente. Wow, this is... I'm getting... Esta chulísima. This is like when we bring the girls here this weekend. Se me quedo aquí. Ahí hay que hacer las otras exposiciones. Por ejemplo, si yo quiero hacer mi exposición de arte, ahí es que yo la haría. Y tiene también este pequeño traspatio. Ajá. This is what I love about la zona. They have also like a dining room here, which I love. Look, because this was a house. Mayormente las casas de la zona tienen esa distribución de que separa los espacios, which I find amazing. Habla un poquito de los jardines aquí en la zona colonial. Estos jardines que están adentro de las casas siempre se le llama, architectural wise, como traspatios. Y siempre se adecuan en casas para mantener ese verdor, darle vida, no solamente concretizar, tú ves, ambientar tu casa y darle ese respiro, tú ves, también deja mucha área verde, mucha área abierta. Por eso las casas siempre también, los espacios son perimetrales, que son like alrededor de la casa, but they always leave an open space just to have that, let's say, interaction with nature, which is important. We lack nowadays. Los arquitectos ahora no piensan en el usuario, al final, ¿quién vive ahí? Nosotros. We're not animals. Yeah, that's true. Esto es bello. Esa es la iglesia Regina, muy importante. Cultural heritage from this city. Bueno, ciudad colonial. Because people say la zona colonial, which is fine, but the correct term is ciudad colonial. So, this church was constructed en la mitad del siglo XVI. So, ya saben,
it was built in the 16th century, so it's 16th century. to give you a little bit of, you know, Background, history. on like, how old this yeah. is. I love Aquí it. también vamos a ver el Callejon de Regina, like based on the name of the church. Bueno, here we have the Billini Hotel. Super cool place to stay here in la Zona Colonial. It's Boutique. edgy, it's beautiful. They also have houses where you can rent and they have pools. Y cada casa tiene nombre. Casa del diseñador, casa del siglo XVI, se llaman todas. O sea, beautiful. They also have a champagne bar. They have a rooftop also with a pool. That's where we're having our event. And you can pay past day and On you day can pass. be on day pass. ¿En serio? Sí. Oh, really? Di que past day. Day pass. You know Spanglish. That one is. Aquí yo vengo a beber mucho café. Se llama Córner Café. Dude, I've seen Y it. cuando la temporada está en buenas condiciones, siempre ese Trinitarias se llama esa mata, siempre está llena. Así se ve ese purple pink. Beautiful. Flourish. Yeah, flourish. So in the second level, there's CYRANO, a place to eat pizza. Great place también. Aquí hay macaroons, croissants. It's a great place to have breakfast also. I love this. Is it safe to walk around at Zona Colonial? For me, it's safe. O sea, I've never had a bad experience. I know people have, but I've never. Like, I have 26 years old and I've never had a bad experience. And I think now things are getting a little bit more secure because of all the tourists that are here. And siempre hay gente en la calle, so it's very like, la gente está muy aware what's happening. And then we just saw a couple Politur cars. Sí, Politurista. Department of Tourism Police. Sí, la policía turística. Y siempre están rondando por aquí porque esto vive full, like, every day. Especially on the weekends, Thursday, Friday, Saturday, this is jam-packed. This is jam-packed. You see singles, you see people in couples, you see families. Yep. So it's a big mix of people visiting la Zona Colonial. It's not just one specific demographic. Of course, la ciudad colonial tiene sus partes un poco shady, pero like todo lo que es céntrico, lo que la gente tiende a conocer es very secure. Like, yo nunca he tenido una mala experiencia. Yeah. I mean, I'm Dominican, I live here, I'm 26 years old, never. and just like anywhere, you want to take precautions, you know? Yeah, like everywhere. I live in Italy y me atracaba muchísimo. Sorry for the term, but... En serio? Sí. Really? O sea, te roban en todos lados. Really? You just have to eye on the price. ¿Qué tú perdiste? Bueno, te roban dinero, pickpockets, always. O sea, a mis amigas las robaron. Uy. Ese no es el punto del video, pero No. tampoco crean que aquí es una selva y que I- la gente anda en taparrabo. Allá adelante podemos ver de nuevo otra vez la reconstrucción otra vez de otra calle, que es al frente de la Quinta Dominica. That's where I got married. Yeah, well, he got married It's like a there wedding also. tour around here. Yeah, a wedding tour. Great place to get married. Ah, mire, esta es la casa del árbol, una de las casas que le dije del hotel. Oh. Son muchas casas. ¿Esa parte del hotel? Sí, porque son casas separated from the hotel. Oh, nice. Cuestan como I didn't know $3,000 that. la noche. Really? Sí, pero son huge. Oh, wow. Mira, ahí está otra casa. Ahí está la casa del diseñador. Ah, esa es la casa de los vitrales. Beautiful, beautiful. So, por aquí podemos cruzar para el Meson de Kali, pero le voy a decir algo también. Sorry por los letreros, pero this is called la calle del tapao. Se llama la calle del tapao, dicen, porque había una leyenda de que en esa esquina y en esos siglos XVI había un marqués que vino para acá de España y como que en una guerra le desfiguraron la cara, pero él nunca salía y él siempre salía a 12 a.m. Sí, in midnight, just to see lo que pasaba, y la gente siempre decía el tapado because he always covered his face. Entonces, ¿a dónde que estamos ahora? Estamos ahora en el Parque Duarte, el nombre por el padre de la patria. También me gusta que vean esto, que este es el carretón de libros.
Eso es un proyecto que se ha hecho aquí, está en el Mirador también, para incentivar la lectura, que el hábito de que la gente lea y que todo el mundo tenga acceso a la lectura gratis. Entonces, tú puedes donar libros como tú también puedes coger libros y dejarlo ahí. También tiene como un mailbox. So, si tú tienes libro y no sabes qué hacer, dónalo al carretón de libros. So, that's good to know. Yeah, now I know. If you want, they have libros de filosofía, history, whatever you like, genre, romantic. So, tú lo puedes coger y también puedes donar. Esa es la iglesia y convento de los dominicos. También está en restauración. Aquí en este parquecito, todos los domingos hacen un bazar de artesanos locales. Tú puedes comprar larimar, una piedra muy importante aquí porque solamente está en la República Dominicana. ¿De Puerto Plata? No, el larimar está en Barahona. Siempre se busca en Barahona, en ese sitio. Y se llama larimar porque el que la descubrió por segunda vez por ahí tiene una hija que se llama Larisa, entonces la piedra parece el mar, larimar. Esa es la casa del tostado, museo de la familia dominicana. Este era un restaurante también muy famoso italiano, se llamaba La Bríchola, pero ahora es un salón de eventos bello, se llama Porta Azul. También los carritos para que vean. Ya no son con caballo. A great place to have breakfast here. I love it. It's called Le Petit Coin. This is also a great place to eat. It's called Thyme. It's vegetarian, but it's exquisite, de verdad. Y aquí hay helado artesanales, Meson de Kali, comida típica dominicana. Aquí se juntaban los bohemios también a have a great beer, cativías, pollo, arroz, habichuela. Lo típico. You name it. And it's upscale too. It's upscale. Finura. When people come to the Dominican Republic, a lot of times people think that the Dominican Republic is only beaches, and resorts. And Dominican Republic is more than that. And this area that we are right here, this is history. So if you're here in Dominican Republic, if you're going to Punta Cana, it's only a 2-hour drive to get here and learn. It's a day trip. It's a great place for you to be able to come, bring families. Because there's museums here for kids. Yeah, there's everything. El Museo Trapolí en cacao. You can do your own chocolate with Dominican cacao, which we're somos uno de los exportadores más grandes del cacao, incluso de esas grandes compañías de chocolate. So, hay muchas cosas que hacer, no solamente para adultos, sino para que también los jóvenes y niños conozcan de la historia, porque no es solamente nuestra historia, sino es de América entera, o sea, es súper importante. And aside from a lot of things to do, there's a lot of things to eat. I think the empanadas are right here. So I'm excited. Las cativillas. Yeah, las cativillas. Excelente. In DR, it's either a cativilla, an empanada, or pastelito. But this, because of the la masa. how do you say it in English? The masa. I forgot. The dough? The dough. You are the one that eres el gringo. Y yo lo corregía. It's a Spanglish was getting to me. Because Spanglish, para mí es other language. I speak 5 languages. And so, I got one of meat. Chicharrón. Oh, chicharrón. Y queso. Miren el chicharrón. Óyeme, esto me encantó. Está bueno. Este de res. Y la salsita de aquí, a must. Yes, and not only the salsita, but I'm going to make something like that I always talk about in DR. If you look at the ingredients, it's only made from ají, cebolla, ajo, vinagre, and mostaza. That's it. There's no preservatives in there. There's nothing that's, that you can't pronounce. All organic. Extremely spicy. Yep, they sell the bottles here. So if you are someone that likes spice, Dominican Republic, sometimes it's difficult to get that. But this spice, it's the spot. I personally love these empanadas, and I'm not saying it because I'm here, but number one, it's not like super doughy. I like the dough, but the picante and the combination with the empanada hits it. Y la masa es súper finita, pero también es súper crocante, que es lo que a mí me gusta. Esa textura de la yuca, importante. Listen to the crunch. All right, so there you have it. History buff Olga just gave us a broad range of things that are here
in la Zona Colonial. So for those that are saying there isn't much to do here, it's because you haven't done your due diligence. And now you know who to follow. Where can they find you? Cultura Próxima on IG. On Instagram. Make sure to give her a follow. If you like this type of content, make sure to hit that like, comment, and subscribe. Until next time.